Los marines me enseñaron sobre fidelidad, algo que mi esposa no sabía. Odiaba a mi mejor amigo, Chaz. Sí, sé que suena loco, pero ciertamente sentía eso. Crecimos siendo mejores amigos y los competidores más feroces. Éramos más amigos que competidores hasta que descubrimos a las chicas. A través de algún retorcido sentido del humor de los dioses, parecía que siempre nos enamorábamos de las mismas chicas. Supongo que comenzó cuando estábamos en tercer año de secundaria. Chaz fue a la secundaria East y yo fui a North. Mi nombre es Dill Edwards, y el de Chaz, Charles Teren. Dill suena como un nombre gracioso, pero mi papá ganó dinero para su luna de miel con mamá jugando al póker. Mi nombre real era John Thomas Edwards, pero debido a papá, todos me llamaban Dill. El papá de Chaz era de Burdeos, y su mamá era de Manline, Filadelfia. Claro, tenían todo ese dinero en una gran casa en College Hill en Wichita. ¿Yo? Crecí en una pequeña granja en Pleasant Valley, justo al norte del Gran Canal en la calle 37. No teníamos mucho dinero y teníamos una casa pequeña. Mi mamá se quedaba en casa con mis 3 hermanas menores y conmigo. Papá era delineante. El papá de Chaz era el socio principal de una de las grandes firmas de contabilidad en el condado de Sedgwick. Las familias llegaron a conocerse, porque nuestras madres estaban en la junta directiva de una de las grandes organizaciones benéficas, y se hicieron amigas rápidamente. Mamá estaba en la junta, porque su abuelo dejó todo su dinero a la organización, con la condición de que ella sería una miembro permanente de la junta. Eso llevó a tener barbacoas, picnics y cenas juntos con más frecuencia de la que me hubiera gustado. Ambos éramos atléticos. Yo medía exactamente 6 pies con una fortaleza compacta y gran coordinación. Chaz era alto y delgado, unos 15 centímetros más alto que yo, pero solo 9 kilos más pesado. Él era el mariscal de campo en el equipo de fútbol, y yo era apoyador. Yo era el base en el equipo de baloncesto, Chaz era un alero. Pero tenía las habilidades de manejo y tiro de un base. Ambos éramos All-State como sophomores y juniors. Yo salía con una chica llamada Patty, que iba a Southeast. Era el sueño húmedo de todo chico de secundaria. Era sensual antes de que Chaz o yo supiéramos siquiera lo que significaba esa palabra. Salimos 4 o 5 veces, y llegamos a la etapa de acariciarnos suavemente. Estaba profundamente enamorado ese año. Tanto East como North tenían el baile de tercer año en el mismo fin de semana. Iba a invitar a Patty al baile en North, pero esperé hasta el último minuto. No sé por qué. Cuando finalmente lo hice, ella me hizo saber que Chaz ya la había invitado. Maldición. Ni siquiera sabía que Chaz la conocía. Estaba enojado, pero no había mucho que pudiera hacer. Un par de semanas después del baile, estábamos en la casa de los padres de Chaz para la cena. Chaz y yo caminamos hasta el parque College Hill a un par de cuadras de distancia. Este era el lugar de entrenamiento de campo a través de Eastie, y estábamos lanzando el balón de fútbol. No entraré en muchos detalles, pero él me dijo que había sido el primero en tener relaciones con Patty. Le lancé un golpe salvaje, que esquivó y me conectó con un feroz jab izquierdo en el mentón que me dejó caído como una piedra. Me dejó tirado y volvió a su casa. Aparecí 20 minutos después con un ceño fruncido temible. Bailamos alrededor el uno del otro durante el próximo año, a veces amigos, a veces odiándonos mutuamente. Durante el juego de regreso a casa de fútbol americano en Norte el otoño siguiente, dejamos de ser amigos. Chaz estaba siendo reclutado por varias universidades de División 1, y se inclinaba hacia Oklahoma. Yo ya había sido aceptado en Annapolis, sorprendentemente más por mis calificaciones que por mis habilidades atléticas. North iba ganando con 30 segundos restantes, y East tenía cuarta y larga, alrededor del medio campo. Se suponía que yo debía cubrir al receptor abierto, pero me retiré y me acerqué a la línea de golpeo. Cuando su centro lanzó la pelota, corrí alrededor del extremo defensivo, recordando a Patty. Me lancé con todo para el golpe cuando lo vi lanzar la pelota. Todavía estaba a 3 zancadas de distancia. Me lancé hacia él de todos modos, sabiendo que llegaba tarde, pero no me importaba. Cayó sobre su brazo de lanzar y rompió ambos huesos de su antebrazo. Me llamaron por un golpe tardío, pero no importó. El pase fue completo y el juego había terminado. A Chaz le tomó 2 años recuperarse por completo, y me odió después de eso. Perdió sus ofertas de becas y terminó en la Universidad de Wichita, estudiando contabilidad y participando en el cuerpo de capacitación de oficiales de la reserva. Yo me fui a Annapolis, y nuestras familias dejaron de reunirse. Después de graduarme, elegí los marines y regresé a casa por un mes de permiso antes de partir hacia Vietnam. Llamé a una de las chicas con las que había salido de vez en cuando, y fuimos a un baile en la sede del Moose Lodge en East Kelo. Estaba afuera fumando un cigarrillo cuando vi a Chaz. Le hice un gesto con la cabeza, pero no fui hacia él. Estaba uniformado con las barras doradas de un teniente segundo, con una insignia de paracaidista y un parche 80C Airborne. Yo llevaba mi uniforme de gala y me veía bastante elegante. Chaz estaba allí con una chica que no había visto antes.
Una pelirroja alta con una blusa blanca y una minifalda negra muy corta. Estaba realmente guapa, y escuché a varias personas llamarla Ruby. Nunca hubiera pasado a mayores, pero escuché a Chaz decir algo sobre los marines. Supongo que recordaba lo rápido que me tumbó en el parque años atrás. Bueno, había aprendido algunas cosas. Lo humillé frente a su cita, y mientras él estaba en el suelo, le pedí a Ruby que bailara conmigo. No volví a ver a Chaz durante varios años. Sin embargo, vi mucho a Ruby antes de tener que partir. Quiero decir, no la vi tantas veces, pero vi todo lo que había que ver. Para cuando me fui, estábamos comprometidos. Pensé que me iba directo al extranjero, pero cambiaron mis órdenes y terminé en el Instituto de Idiomas de Defensa en Monterrey estudiando vietnamita. Ruby voló y nos dirigimos a Reno y nos casamos. Ella vivía fuera de la base en Carmel, su papá era vicepresidente senior en Boeing y le daba lo que quisiera. Fue genial tener una compañera regular cada vez que tenía tiempo libre. Ruby era muy sexual, era algo natural para ella, y parecía que nunca tenía suficiente. Sin importar con qué frecuencia hiciéramos el amor. Si fuera más viejo, supongo que me preocuparía que estuviera sola mientras yo estaba fuera, pero demonios. Era joven y le daba todo lo que podía manejar. Cuando terminé mi entrenamiento, ella regresó a quedarse con sus padres, y yo fui a la guerra. Lo extraño de Vietnam fue la diferencia absoluta, el cambio total en todo. En 2 días, pasé de vivir en un paraíso cercano en la bahía de Monterrey, y a veces durmiendo con una mujer que desprendía sexualidad, a este lugar extranjero. Todo era diferente, el aire mismo tenía un olor alienígena, y el calor y la humedad eran opresivos. Era febrero del 68, y me estaban enviando a la base de combate de Qué San, a pocos kilómetros al sur de la zona desmilitarizada, en la provincia de Quang Tri. La zona era remota, escasamente poblada y el principal punto focal de la guerra en ese momento. Se habían construido una serie de bases marinas y vietnamitas al sur de la zona desmilitarizada, para proteger las comunicaciones y los centros de población a lo largo de la costa. Supe por mi mamá que Chaz estaba con el 53º aerotransportado operando alrededor de las tierras altas centrales. Mamá no sabía nada de la animosidad que había desarrollado entre Chaz y yo. Reunirme con él era lo último que quería hacer, pero le dije a mi mamá que intentaría encontrarme con él. Simplemente, no quería discutirlo con ella. La base de Qué San se cerró el otoño anterior para restauración y expansión, y se volvió a abrir varios meses antes de que llegara yo. Ingenieros del ejército surcoreano construyeron una pista de tierra en 1962, que se duplicó en longitud, se le añadieron algunas calles de rodaje unos años después, por el CBS, y se cubrieron con esteras de aluminio entrelazadas. Cuando llegué, era una base fuertemente fortificada. Al aterrizar el helicóptero que traía a los reemplazos, tuve una idea de lo que vendría, cuando pasamos sobre los restos humeantes de un KC-130 al final de la pista. La base tenía aproximadamente 2 millas cuadradas, con un promedio de alrededor de 2.500 yardas de largo y 400 yardas de ancho. La pista se extendía unas 150 yardas más allá del perímetro. Esta estrecha abertura estaba fuertemente cubierta por ametralladoras, minas Claymore y varios vehículos antitanque. La única fuente de agua para la base era un arroyo fuera del perímetro norte. El agua se bombeaba hacia arriba y se almacenaba en depósitos de goma. Me asignaron al servicio de inteligencia del batallón S2. Siendo el mayor a cargo de la inteligencia, mi trabajo era traducir documentos encontrados en combatientes enemigos capturados o muertos lo más rápido posible. Esto significaba que en lugar de esperar a que los documentos vinieran a mí, tenía que ir a menudo a buscarlos. Era un trabajo difícil, porque los documentos generalmente estaban en mal estado. Y estábamos recibiendo más y más cosas del ejército vietnamita del norte. Lo que practicamos en Monterrey eran principalmente documentos del Vietcong. Alrededor de 2 semanas después de mi llegada, estaba en una posición avanzada. Y uno de los chicos me preguntó si quería una foto con la serpiente. Pregunté de qué estaban hablando, y sacaron una serpiente que habían matado el día anterior. Se necesitaron 4 hombres para llevarla. Más tarde, después de regresar al mundo real, miraría esa foto y recordaría lo trastornado que era ese conflicto bélico. Fue un pequeño consuelo para el infierno en el que se había convertido mi vida. Prestaba atención a mis compañeros con experiencia y aprendí a sobrevivir. Cerca de 6 meses en mi tiempo en Qué San, me enviaron a la base aérea de Tan Son Nhut, fuera de Saigón, para una reunión con algunos de los otros traductores, para intentar obtener más consistencia en las traducciones y sugerencias, para buscar tendencias en los datos que recopilábamos, para ser más productivos en las preguntas que hacíamos. En el viaje de regreso, el helicóptero en el que iba aterrizó en la zona de aterrizaje justo cuando se produjo un ataque de mortero. Comencé a correr tan rápido como pude en busca de refugio, y justo antes de llegar, sentí un agudo dolor en la espalda, seguido del impactante sonido y la intensa presión del aire provocada por la explosión de una granada de mortero. En el hospital, recibí la mala noticia.
El médico lo llamó una transección de la médula espinal en el espacio epidural. Lo que quería decir era que estaba muerto desde aproximadamente el ombligo hacia abajo. Más específicamente, era impotente e incontinente, o como dijo el médico, incontinencia urinaria y fecal. Estaría mejor completamente muerto, ese fue mi primer pensamiento después de que el médico se fue. Fue un tema con el que me obsesioné, mientras comenzaba la terapia y hablaba con mis compañeros, víctimas de tener sus vidas arruinadas por una guerra que realmente nadie apoyaba. Estaba aprendiendo a guardar mis pensamientos para mí mismo. Parecía que aquellos con pensamientos recurrentes de suicidio, eran enviados a algún hospital del Valle olvidados. Aprendí a sonreír y sonar optimista, mientras hacía plan tras plan sobre cómo me quitaría la vida constantemente, por el dolor y la humillación que estaba atravesando. Uno de los planes empezó a funcionar casi de inmediato. Estaba dormitando una tarde, en realidad, dormía la mayor parte del tiempo debido a los narcóticos que tomaba para el dolor, cuando Chaz entró bailando. Llevaba un parche en el ojo, había perdido un ojo durante una emboscada del Vietcong. El tonto en realidad lucía incluso más guapo con el parche en el ojo que sin él. Charlamos un rato, luego le rogué que me trajera una botella. Vamos, Chaz, por los viejos tiempos. Volvió, y al darme la botella, dijo, oye, ¿Ruby te dijo que fuimos a bailar un par de veces cuando estaba de permiso antes de partir? Demonios, estaba sola. Oye, ¿podrás satisfacerla? Con una sonrisa socarrona, agregó, siempre puedes contar conmigo, amigo. Ella es realmente ardiente, ¿verdad? Estuve dividido entre beber la botella de Canadian Club o arrojársela e intentar dejarlo ciego del otro ojo. Me acomodé para beber el licor e intentar lo mejor posible matarme con él. Estaba a mitad de camino con el whisky cuando solté la botella, lo que no solo me impidió terminar el whisky restante, sino que también hizo que la enfermera nocturna entrara corriendo por el ruido estrepitoso. Con el nivel de narcóticos que estaba tomando, casi muero, pero hicieron todo lo posible y salvaron mi trasero lamentable. Lloré durante 2 días después de eso antes de poder fingir nuevamente una actitud estoica. Terminé en un hospital en Hawái, y Ruby vino durante un par de semanas. Solo pasaba por el hospital unos 30 minutos cada día. Le pregunté por qué no venía más a menudo. Dil, este lugar es simplemente demasiado deprimente, y odio el olor. Me dan ganas de vomitar. Me preocupaba lo que hacía el resto del tiempo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Finalmente, regresé a casa. Alquilamos una casa a pocas cuadras de la escuela secundaria Pleasant Valley al norte de Wichita. Daba a un gran canal. Hicimos que un tipo instalara una rampa para silla de ruedas para que pudiera entrar y salir. Ruby no tenía mucha paciencia con todo el trabajo necesario para mantenerme limpio. Podía ver una expresión de disgusto en su rostro de vez en cuando, eso realmente me dolía. Aún peor, empezó a salir 2 o 3 noches a la semana con sus amigas. Cada mañana, tenía una oración que repetía una y otra vez, oh Dios, mátame hoy. Los médicos decían que probablemente moriría en 2 o 3 años, había demasiado daño. Tenía que ir al hospital del VA cada 2 meses aproximadamente, y arreglaban algo u otro. Y mi muerte se retrasaba un tiempo más. Ruby seguía saliendo, quedándose hasta altas horas de la noche. En las noches sin dormir, intenté hablar con ella, pero conseguí evasivas como respuesta. Odile, lo siento, pero es tan aburrido aquí. Soy demasiado joven para estar atrapada en casa todo el tiempo. Lo observaba mientras se preparaba, y sabía que no se daría cuenta. Malditas noches de chicas. Pasaba demasiado tiempo en su ropa y maquillaje, y se echaba un poco de agua a cara que costaba más de lo que podíamos permitirnos. Se vestía con ropa ajustada que mostraba su cuerpo. Cada vez pensaba más en tratar de ponerle fin. Había ideado un plan hasta que un amigo mío pasó de camino a Tulsa. Nos mentimos mutuamente por un tiempo hasta que finalmente me puse serio. Oye, tío, necesito una pistola. Cualquier cosa que puedas conseguir está bien. Me miró fijamente, sabía para qué la quería. Claro, Dil. Tengo una en el coche. Volvió con un SIW-38 Police especial y una caja de munición. Realmente no necesitaba una caja, cargarla una vez sería más que suficiente para mí. Una bala era todo lo que necesitaba para poner fin a mi patética vida. Esto continuó durante un par de meses. Escondí la pistola en mi bolsa en el armario. Ruby nunca había mostrado interés en ello. Luego llegó la noche en que me enfadé lo suficiente. Quiero decir, estaba furioso de ira. Ruby se estaba preparando y mencionó de pasada, esta noche no conduzco. Un viejo amigo tuyo me recogerá para cenar y bailar en el Moose Lodge. Luego volveremos aquí. ¿A quién te refieres? ¿Quién va a recogerte? Oh, lo verás en un minuto. Puse mi mano en su brazo y le pregunté, Ruby, quédate en casa esta noche. No salgas por la ciudad, por favor. Dil, no tengo mucho tiempo. Solo déjame en paz. Aproximadamente 10 minutos después, hubo un golpe en la puerta. Ruby fue y abrió la puerta.
Chaz entró, vestido con un nuevo saco deportivo y luciendo oscuramente guapo con su parche en el ojo. Chaz, ¿qué diablos haces aquí? Hey, Dil, te ves genial. Esto, con una sonrisa burlona. Voy a sacar a bailar a Ruby porque ni siquiera puedes ponerte de pie, y sabes cuánto le gusta bailar. También le voy a dar algo más que tú no puedes darle. Él y Ruby rieron ante esto. Ella tomó su brazo, y comenzaron a caminar hacia la puerta. Ruby se detuvo y se volvió hacia mí. Dil, volveremos aquí después de nuestra cita. Hizo un énfasis especial en la palabra cita. Por favor, quédate fuera del dormitorio. No quiero que todo huela a esos horribles cigarros que usas. O, si quieres, puedes mirarnos. Chaz agregó riendo, sí, Dil, eso es lo más cerca que estarás de tener sexo de nuevo. Le arrojé el cenicero, pero simplemente se agachó, y salieron riendo, cerrando la puerta tras de ellos. Ardiendo lentamente, fui al armario y saqué mi pistola. Siempre la mantenía cargada. Me acerqué a la cama y saqué las balas, limpiando cada una con el borde de la sábana. Hice brillar el latón duro. Hice esto durante 10 minutos hasta que una lágrima cayó sobre el 38. Me di cuenta de que estaba llorando. Supe en ese instante que estaba listo para ponerle fin. No tenía nada por lo que vivir, no quería nada que pudiera esperar obtener, excepto la muerte. Volví a poner las brillantes asesinas de la muerte en la pistola, una a una. Miré por el cañón para asegurarme de que estuviera limpio, aunque no hiciera ninguna diferencia. Intenté poner el cañón en mi boca, pero astillé un diente al hacerlo, el dolor me distrajo. Lo saqué con cuidado y limpié la saliva del extremo del cañón. Me detuve a pensar cuál sería la mejor manera y decidí por mi sien. Puse el metal duro en mi cabeza y mi dedo en el gatillo. Tiré suavemente, esperando el estruendo. Mi mano empezó a temblar, y retrocedí. Encendí un maloliente habano negro y tomé la almohada de ella, exhalando el humo en la abertura del extremo de la funda de almohada. Sabía que lavaría las sábanas, pero esperaba que algún aroma desagradable se quedara. Entré en la cocina. Necesitaba algo de coraje holandés o, en este caso, algo de coraje de Kentucky. Mis manos aún temblaban mientras vertía medio vaso de agua. Derramé más en la mesa de lo que entró en el vaso. Di un gran sorbo y me ahogué, pero se sentía bien. Puse la pistola de nuevo en mi cabeza, pero sabía que no funcionaría. Simplemente, no podía jalar el gatillo de esa manera. Añadí un par de pulgadas del mejor bourbon de Kentucky a mi vaso y lo bebí lentamente, pensando. Se me ocurrió una idea en un destello de comprensión, y supe, realmente supe, lo que quería de la vida y de la muerte. Puse la 38 en mi regazo, la cubrí con un periódico y me recosté, bebiendo lentamente, disfrutando. Saqué un cenicero limpio del cajón y fumé sin parar los malolientes habanos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una sonrisa en la cara. Un observador probablemente la llamaría una mueca enfermiza, pero no estaba interesado en matices de expresiones faciales en ese momento. Pasaron varias horas lentamente, y pude ver que mi bolsa de orina se llenaba. Sentía un agradable zumbido, sintiéndome bien con mi plan. De vez en cuando, sonreía mientras ideaba cada paso cuidadoso. Reuní un par de cables de extensión y los corté por la mitad. Sí, esto funcionaría bien. Me aseguré de que el teléfono estuviera a mano. Estaba listo. Eran alrededor de las 11 cuando escuché el coche afuera. Sí, estaba malditamente listo. La puerta se abrió, y Ruby entró, seguida por Chaz. Su lápiz labial estaba corrido, y su blusa se soltó de su falda. Me vio sentado allí y chilló, maldito seas, Dil. Te dije que no fumaras esos asquerosos cigarros. Chaz cerró la puerta. Levanté el periódico de mi regazo y apunté con la pistola. Mi mano estaba firme como una roca ahora. Se la apunté a Chaz. Ven aquí, ahora. Él me miró lentamente y empezó a avanzar. Lo hice dar la vuelta y ponerse de rodillas. Miró hacia atrás como si estuviera a punto de intentar algo. Maldición, Chaz, no voy a matarte. Gira la cabeza. Cuando lo hizo, le di un golpe firme pero no demasiado fuerte detrás de la oreja derecha. No quería que muriera. Pasé por la misma rutina con Ruby. Reuní los 4 trozos de alambre y disparé cuidadosamente a cada uno detrás de ambas rodillas, enrollando firmemente alrededor de cada muslo como torniquete. Realmente no quería que se desangraran hasta la muerte. Tenía la débil esperanza de que ambos terminarían necesitando sillas de ruedas por el resto de sus vidas. Quizás alguno de ellos podría usar la mía para ahorrar algo de dinero. Terminando con ellos, llamé a la operadora y pedí a la policía. Hubo un tiroteo en la calle High 411. Hay 2 personas heridas. No sé si el tirador todavía está en la casa. Colgué y encendí todas las luces. Abrí la puerta principal y me alejé a la vuelta de la puerta del dormitorio. Esperé con una pequeña sonrisa en mi rostro, sabiendo que era la última que tendría. Sentí una sensación de paz que nunca antes había conocido. Fue solo unos minutos después que escuché las sirenas y luego los frenos chirriantes.
Escuché a un hombre caminar lentamente hacia la puerta principal, luego un grito repentino: «Jim, echa un vistazo a esto». Escuché a un hombre correr por la acera mientras otro auto se detenía ruidosamente frente a la casa. Me acerqué silenciosamente alrededor de la puerta, en mi silla de ruedas, y comencé a disparar tan rápido como pude sobre los dos policías que podía ver, apuntando casi al techo. Se tiraron al suelo e inmediatamente comenzaron a dispararme. Sentí un fuerte golpe en mi hombro izquierdo, luego el otro policía levantó su escopeta antidisturbios, y el repentino destello fue deslumbrante. Escuché el sonido del disparo, pero todo lo que oí fue la cacofonía de radios de la policía, gritos y las sirenas chillando. El mundo se oscureció. El Wichita Eagle, 17 de diciembre de 1968, informó anoche tarde que un hombre murió en un enfrentamiento con la policía, y dos individuos en una casa junto al Gran Canal en el norte de Wichita resultaron gravemente heridos. La policía recibió una llamada de emergencia, y al entrar en la residencia con una puerta abierta, se encontraron con disparos y respondieron de la misma manera. Los dos oficiales involucrados resultaron ilesos, pero estarán en servicio de escritorio durante la investigación. Según un portavoz del Hospital Wesley, se espera que tanto el hombre como la mujer que recibieron disparos pierdan las piernas desde las rodillas hacia abajo. El jefe de cirugía anticipa que ambos víctimas pasarán el resto de sus vidas en sillas de ruedas. Los nombres de las personas se están reteniendo hasta que se notifique a los familiares. Es probable que el incidente sea objeto de una investigación más a fondo para comprender las circunstancias que rodearon el uso de la fuerza policial. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a like o suscribirte para escuchar más. Tampoco comentar qué te ha parecido.